Continuamos con Reto Proactivo en nuestro programa especial que nos permite compartir un poquito acerca del hábito de la lectura. Si bien claro sabemos que hemos mejorado en México en cuanto a leer, la lectura es un placer, es un hábito, es un mundo completísimo donde podemos descubrir los secretos de aquellas dudas, preguntas o problemas que enfrentamos cotidianamente. Creo que muchas veces nos damos la oportunidad cada quien de seguir como cierto rama, ¿no? En la escuela, en la universidad, pues lees libros académicos, en la vida real tenemos la posibilidad de comenzar a elegir cierta rama. Entonces, algo interesantísimo, Carlos, que tú detectas es esta necesidad de tener como los libros, yo diría como las Biblias básicas que tienes que estar leyendo o las agujas del pajar. ¿Nos puedes compartir un poco más este proyecto Este sueño? concepto de las agujas del pajar. Fíjate que le llamo las agujas del pajar, porque cuando tú entras a una librería, convencido de que es conveniente, que leer te hace una mejor persona, etcétera, dices, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Entras a una librería y hay literalmente miles de libros, miles de opciones. Entonces, es como buscar una aguja en un pajar. Lo que yo he hecho en los últimos años es seleccionar libros que son verdaderas agujas en el pajar, es decir, libros que está garantizado que van a mejorar tu nivel de percepción de la vida, de ti mismo, como este ser lleno de potenciales, y de tu entorno. Vas a entender mejor, vas a ser una mejor persona, vas a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor maestro, un mejor alumno, un mejor vecino, ¿sí? Un mejor ciudadano, un mejor estudiante, un mejor ciudadano en general. Entonces, estas agujas del pajar que le llamo yo, son 10 libros. 10 libros que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida, pero en particular podríamos clasificar, digamos, en 3. 5 de los libros nos ayudan a ser mejores personas y a ser mejores, digamos, emprendedores y mejores individuos proactivos, ¿no? Y los otros 5 nos ayudan a entender este problema tan importante contemporáneo que es todo el tema del equilibrio ecológico y el asunto de la felicidad. Estos 10 libros son 10 libros que 3 de ellos los escribió Stephen Covey, este hombre tan importante en Estados Unidos, uno de las personas más influyentes en la cultura norteamericana y mundial, porque a fin de cuentas, cuando él se asoció con otra empresa para hacer consultoría internacional, llevaron sus principios, llevaron sus conceptos, sus ideas, sus propuestas, las llevaron a todo el mundo. Y fue un hombre muy, muy importante y estoy convencido de que seguirá siendo un hombre muy importante en varios aspectos. Hay 3 libros de él, que son el más conocido, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, El octavo hábito, y un tercer libro que fue finalmente el último que escribió, aunque tenía varias cosas en proyecto, pero falleció en 2012, que se llama La tercera alternativa. Estos 3 libros son importantísimos para desarrollarnos nosotros como seres humanos, digamos, tener un desarrollo humano personal integral, pero además para relacionarnos con nuestro entorno. Esos son 3 libros. Otros 2 libros son La quinta disciplina, que es un autor, Peter Senge, muy importante, conocido en el medio académico, pero que se conoce poco en la sociedad y nos ayuda a entender este concepto de la dialéctica, este concepto de acuerdo con el cual todo se relaciona con todo. Este libro se llama La quinta disciplina y precisamente la quinta disciplina es la que concibe que todo lo que sucede en una empresa, por ejemplo, en un organismo, en una persona, se relaciona entre sí. Otro libro importante también se llama Empresas para Todos, de Muhammad Yunus. Muhammad Yunus es el creador desde hace más de 30, 40 años posiblemente de esta idea de las microfinanzas. Esta idea de que los pobres pueden y son capaces de administrar, de recibir crédito, administrarse bien y pagar, ¿no? Ha revolucionado el mundo de las finanzas en general, pero en particular creó todo el concepto de las finanzas, de las microfinanzas,
Y en este libro, Empresas para Todos, platica un poco del proceso, pero platica además acerca de cómo nuevas empresas, que les llama él empresas sociales, pueden resolver problemas. O sea, las grandes empresas asociadas con este organismo que él creó, que es el Grameen Bank, muy grandes empresas transnacionales se han asociado y resuelven problemas de lugares específicos, problemas específicos, haciendo negocio además, ¿no? O sea, haciendo organismos rentables, pero cuya característica es que esa rentabilidad se reinvierte. Y se reinvierte y se reinvierte. Y es que esos son 5 libros. Porque fíjate que la división que haces efectivamente es bien importante, porque tenemos, creo que en la sociedad, los grandes empresarios que son estrellas y destacan por generar dinero, generar conceptos extraordinarios, innovar productos y servicios, y tienes aquellos que son grandes seres humanos que destacan por sus valores. Entonces, como creo que un balance muy importante, y yo siempre lo digo, es como una filosofía personal. Muchas veces ves a hombres y mujeres ponerse a dieta de kilogramos, ¿no? O sea, bajar de peso, y yo me pregunto, ¿cuándo se van a poner a dieta de pensamientos positivos? Positivos, o sea, bueno, más bien, de dieta de pensamientos negativos, efectivamente, y con empezar a alimentarse de cosas, porque como bien lo dices, el libro puede ser la respuesta a un conflicto, y tener la posibilidad de dirigirse a él cambia tu enfoque a estar contratando tal vez una maestría necesariamente, sufriendo y no teniendo estos cambios, ¿no? Claro, fíjate que ese es el tema, precisamente se trata, es una muy bonita analogía, se trata de nutrirte de manera integral, o sea, no solamente el cuerpo, sino la mente. Yo digo que cuando nosotros tenemos, digamos, una cosmovisión, todos quienes nos están viendo ahorita tienen una determinada cosmovisión. Si cualquiera de ellos no ha leído y lee uno de estos libros, esa cosmovisión se va a elevar. ¿Cuánto? No sé, pero está garantizado que se va a elevar. Si después lee otro libro, se va a elevar un poco más. Y si además relaciona lo que un libro plantea con el otro, ese crecimiento no solamente se da hacia arriba, sino se da hacia los lados, se amplía. Es decir, se profundiza y se amplía la cosmovisión a través de la lectura. Y estos libros están garantizados. Y es maravilloso porque es una red, ¿no? Creo que es importante, a veces hablamos mucho de la ecología, y bueno, las mujeres lo aplicamos con la revista, ¿no? Tu revista favorita la dejas en casa, gira, circula entre tu mamá, tu hermana, la abuelita, el esposo. ¿Por qué no circular los libros? O sea, a veces hay este caso de los niños que no quieren leer, y de plano la mamá, colócaselo en la cama, aviéntalo en algún lado, eventualmente va a llegar a él, ¿no? Sí, entonces, como tú va dices, a descubrir. Y va a descubrir, y son historias y son regalos de vida. Se dice muchas veces que hay libros que lees que son buenísimos el tema, pero que nada más, o sea, no logras avanzar, y hay libros que lees y te los comes. ¿Por qué? Porque psicológicamente la persona que escribió tiene el mismo como forma de pensar y forma de comunicar las ideas que tú de percibirlas. Por eso no sé si a cualquier televidente le ha pasado que hay libros buenos, pero que no puede avanzar, es por eso, porque no lo escribió alguien con ideas planteadas de forma que uno piensa. Bien estructuradas. Estos libros tienen esa característica, son libros bien estructurados, es decir, son libros, por eso digamos, la propuesta es agujas del pajar. Están seleccionados, son libros que está garantizado que quien se acerque a ellos va a hacer un buen clic, le va a gustar, de una o de otra manera le va a ayudar a mejorar su vida. Podemos platicar de los otros 5 libros, o sea, estos son 5, son 10 en total. Los otros 5 libros son, 3 tienen que ver con este tema precisamente del, digamos, el equilibrio ecológico, para llamarlo de una manera. Y son 3 investigadores o 3 escritores muy importantes. El primero es, digamos, por orden de aparición, es un libro que se llama Lo pequeño es hermoso. Es un libro que en los años 70, Small is Beautiful en inglés, fue muy importante, muy conocido y reconocido en todo el mundo, porque Schumacher, el autor de este libro, planteaba con una visión verdaderamente asombrosa. Imagínate, en los 70s estaba planteando lo que iba a suceder en términos del capital natural. El capital natural, que se conforma de recursos no renovables, recursos renovables pero que tienen una tasa de reposición, y el capital y el tercer elemento del capital natural
es el espíritu humano. Entonces él hablaba, dice, debemos de cuidar ese capital natural. Nosotros no hicimos nada para tenerlo. Es decir, es un capital que la naturaleza nos dotó y debemos de cuidarlo. Entonces, hace una serie de reflexiones que si uno se sitúa en 1970 o 60, que fue cuando él escribió, dice uno, este hombre verdaderamente estaba viendo lo que iba a pasar 40, 50 años después, ¿no? Ese libro es otro más de las agujas del pajar. Otro, por orden de aparición, se llama La historia de las cosas. La historia de las cosas curiosamente, es un libro que es resultado de un video. Normalmente es al revés, se crea un libro y después se hace el video. Aquí el video, La historia de las cosas, es un video que hizo una investigadora muy importante norteamericana que se llama Annie Leonard, y ese video está disponible en YouTube. Son los 21 minutos, para mí es la mejor clase de historia, de economía, de ecología. En 21 minutos te da verdaderamente un panorama muy interesante. Pero resultado de ese video, a Annie Leonard le decían, oye, pero es que ahí afirmas muchas cosas que habría que sustentar. Y entonces ella saca el libro, que se llama La historia de las cosas, y en este libro explica y cita, o sea, da muchísimos más datos, pero explica y cita justamente de dónde viene cada uno de los datos que da en el video. Y entonces es un libro que es verdaderamente un compendio de citas y de reflexiones muy bien estructuradas, ¿no? Creo que, Carlos, está súper interesante estos libros que platicas y nos gustaría profundizar más en los libros que dices de sustentabilidad, sostenibilidad, regresando de corte y conocer como este tipo de bibliografía riquísima que podemos como explorar y acompañarnos. Regresamos en breve y continuamos con la reflexión de los libros de las agujas del pajar.